Secundaria segundo grado. Lengua materna. Muchos corazones, misma lengua. Qué gusto encontrarnos de nuevo. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavándonos frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano. Nuestra sesión se titula Muchos corazones, misma lengua. A lo largo de esta sesión tendremos intervenciones de la doctora Idaneli Mora Peralta. Ella es investigadora en el área de lingüística del español y nos compartirá sobre su investigación para que juntos podamos aprender un poco más. El propósito de esta sesión es reconocer los factores culturales en la diversidad lingüística del español. En esta sesión, el aprendizaje esperado es: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanoparlantes. El nuestro es un país muy rico a nivel cultural. Por eso, no es de extrañarse que nuestra lengua y el uso del lenguaje también lo sea. La manera en la que hablamos es un reflejo de la riqueza cultural. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o pluma, para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo revisado en esta sesión es para reforzar su conocimiento. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¡Vamos juntos! El lenguaje y la cultura se encuentran estrechamente relacionadas. La lengua es una de las herramientas que tenemos para construir conocimientos. Hablamos del mundo según nuestra manera de ver las cosas, de definirlas y de nombrarlas. Además, la lengua es un elemento dinámico cambiante, ya que las innovaciones en la ciencia, el arte y el intercambio con otras culturas originan cambios en ella y en la forma en la que hablamos. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hay factores culturales en el español? Veamos lo siguiente. Si partimos de la propuesta de la RAE, entendemos como cultura a un conjunto de modos de vida y de costumbres. En este sentido, aspectos como la religión o el idioma son factores culturales. Estos son de vital importancia ya que nos dan cuenta del desarrollo y evolución del pensamiento. Entonces, cuando hablamos de los factores culturales del español, nos referimos al contacto de nuestro idioma con otras lenguas, a la herencia en el nivel léxico, a procesos históricos que conforman la etimología de cada palabra. Para saber más sobre esos procesos históricos que han conformado las etimologías de las palabras en español, escuchemos. Uno de ellos es la cosmovisión y actividades de la gente en la Edad Media. Por ejemplo, la palabra barbero deriva de barba a finales de la Edad Media. Se empleó también para los cirujanos dentistas. Así fue por lo menos hasta el siglo XVIII y fue más tarde cuando se restringió su significado a lo que hoy entendemos por barbero. Lo anterior se combina con los procesos de evolución de la misma lengua. Un caso es la palabra calcia, derivado de calcios, que significa zapatos. Esta palabra se empleaba para designar a los calcetines. En la Edad Media, esta prenda se fue haciendo más grande y entonces se le denominó mallas. Para el siglo XVI sufrió otra modificación y la prenda se dividió en dos. De ahí las medias, que proviene medias calzas, y de esa palabra también nombramos a los calzones.
y es así como tenemos hoy en día la manera para designar a ambas prendas. También hay etimologías populares que fueron creadas por la gente debido a que no conocían la raíz de la palabra o bien por analogía, es decir, por semejanza a otras palabras. Por ejemplo, cerrojo originalmente era berrojo, pero cambió a cerrojo por una analogía con el verbo cerrar. Es decir, que para llegar al español que hoy en día hablamos, el lenguaje no solo se modificó en una dirección, sino que se ramificó de muchas maneras, como la copa de un árbol. Nuestra especialista nos explica más al respecto. Ahora bien, si nos remontamos a la palabra alcalde, esta significaba juez, según una ley islámica, y cuando se tomó en préstamo del árabe, las funciones de este puesto se ampliaron para abarcar actividades administrativas. En el español del siglo de oro, la voz alcalde se aplicaba a un oficial que era ambas cosas, magistrado y regidor. Tiempo después, las funciones judiciales de este puesto se perdieron y hoy en día solamente se conserva el sentido administrativo. Tanto el español como el francés y el portugués, entre otras lenguas, derivan del latín y se les denomina lenguas romances. Para conocer sobre los aspectos culturales que intervinieron para que el español evolucionara de manera diferente a las otras lenguas romances, acompáñenme a ver lo siguiente. Tiene que ver con la participación de grupos prerromanos que encontramos en la península ibérica. El conocimiento de estos pueblos es fundamental para conocer la historia de la lengua española. Se ha dicho que entre estos grupos podemos encontrar a los iberos que proceden del norte de África y se establecieron en la región del río Ebro y otras zonas de la península ibérica. Esto se piensa porque se encontraron vestigios de su escritura en monedas, en láminas y en cerámica. Se habla también de otro grupo, que son los tartesos. Se conocen rasgos de escritura de esta comunidad porque se han encontrado estelas al sur de Portugal y en la región española llamada Doñana. Respecto a los fenicios, no se detecta que hayan aportado al español, pero se considera que al establecerse en Gadir, que ahora es Cádiz y Málaga, mantienen el comercio y fundan factorías que son un tipo de establecimiento. Los griegos, por otro lado, se establecen en la parte del Mediterráneo en Emporión o Yampurias. A los cartagineses se les debe el nombre de lugares como Ibiza o incluso el de España, que significa tierra de conejos. También están los vascos, que tienen un origen incierto. No se sabe si tienen raíces norafricanas o caucásicas. Lo que sí se sabe es que se les denomina vascos porque significa gente del bosque. A ellos les debemos nombres y apellidos heredados al español como Javier, Íñigo, Echeverría o García. Dentro del español vamos a encontrar un vocabulario prerromano, indoeuropeo, así como fenómenos fonológicos, es decir, de los sonidos atribuidos a los prerromanos como la ausencia de la V o el que existen 5 vocales. También la doble R nos fue heredada de esta cultura. Otro fenómeno fonológico de influencia prerromana es la sonorización de los fonemas P, T y K de latín. Eventualmente se convirtieron en los actuales B, D y G. Se dice que a estos pueblos prerromanos se les atribuye la morfología en el uso de los sufijos como aga o ego. Un ejemplo sería la palabra luciérnaga, otro es el sufijo eco que utilizamos en la palabra muñeco. Es sabido que el español tomó muchas palabras en préstamo, por ejemplo, del árabe o de las lenguas indígenas. Muchos de estos préstamos o adopciones de palabras tienen que ver con la carencia de definiciones para alimentos u objetos que eran desconocidos y por lo tanto no tenían un nombre en español. Si quieren saber más sobre cómo se dio este proceso, veamos lo siguiente. Cualquier hablante siempre tiene la necesidad de nombrar su realidad e interpretar el mundo. Si se da el caso de que no encuentra una palabra para nombrar algo, procede a crear o adoptar ciertas voces para llenar esos huecos. Este proceso se dio a lo largo de la historia y continuará por mucho tiempo, ya que el hablante necesita comunicarse con su entorno. Es un proceso lingüístico que se atribuye al contacto entre culturas, lo cual genera relación con otros miembros de diversas comunidades. El lingüista romano Mario Sala, en su obra El problema de las lenguas en contacto, afirma que en cualquier lengua el número de palabras tomadas en préstamo supera fácilmente al número de palabras heredadas. Eso significa que nuestra lengua es riquísima, tanto por lo que trae desde sus orígenes como por lo que ha ido tomando y complementando de otras culturas. Hagamos una pequeña pausa para poder profundizar en lo que acabamos de platicar. Por ello, los invito a que nos acompañen
a ver el siguiente video. Bienvenidos a Lengua Materna Español. Hoy veremos una ventana a las culturas dentro de la secuencia Diversidad Lingüística y Cultural. Comenzamos. Todas las comunidades cuentan con una riqueza cultural propia, y la lengua es parte de esta riqueza. La lengua es parte de la identidad, da sentido de pertenencia a quienes viven en una comunidad, con la que se comparten costumbres y tradiciones. Es también un lazo de socialización y comunicación entre las familias y las personas que habitan una comunidad. La lengua ha permitido la transmisión de conocimientos sobre el universo, la naturaleza, la medicina y las técnicas de cultivo, desde hace siglos y hasta la actualidad. Con el lenguaje expresamos nuestros gustos y emociones y los expresamos como comunidad a través de diversas manifestaciones culturales. Entre ellas están la música, la literatura, la arquitectura y la narración de los hechos históricos, entre otras. En poesía, por ejemplo, conservamos hasta el día de hoy una de las creaciones poéticas más importantes escrita en lengua náhuatl. El autor fue Nezahualcóyotl, poeta y tlatoani quien gobernaba la ciudad de Texcoco antes de la conquista española. Sus poemas se inspiran en la naturaleza, el hombre y el universo. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. Las expresiones artísticas en lenguas como el maya han creado importantes obras literarias. El Popol Vuh entre ellas, libro sagrado que relata la creación del mundo y el papel que tuvo el ser humano en él. La música, típica en los festejos y celebraciones de distinto tipo de ceremonias, une a la comunidad. Por ejemplo, en el estado de Sonora, los cantos seris cuentan historias, vivencias y transmiten conocimientos de sus antepasados. Estos cantos se interpretan en reuniones familiares y fiestas tradicionales para transmitirlos a niñas, niños y jóvenes. Otra manifestación cultural que se desprende de la lengua es la danza, la cual relata las formas de vivir de una comunidad. Una de las danzas más representativas de México es la danza del venado, que celebran los indígenas yaquis y mayos de Sinaloa y Sonora. En esta danza se dramatiza la cacería del venado, popular entre los habitantes de esas comunidades. Un legado a la salud fue el Códice de la Cruz Badiano, que contiene el uso de las plantas medicinales de los médicos indígenas, que todavía se emplean en algunas comunidades, al igual que las ceremonias que acompañan a los rituales para curar alguna enfermedad. Las culturas prehispánicas fueron grandes observadoras de los astros. En el cielo encontraron la inspiración para elaborar mitos, leyendas y poemas. Pero también utilizaron su conocimiento para crear el calendario de 365 días, que se relacionaba tanto con su arquitectura como con la siembra y la cosecha de sus alimentos. Arquitectura. Como ven, con la lengua se construye también el conocimiento de una comunidad, y todo eso que las comunidades dejan a las siguientes generaciones se llama legado cultural. Mi recomendación de hoy es que corran a buscar en su biblioteca escolar estos libros. El primero es este, que se llama Nuestra Madre Yurienaka y otros cuentos huicholes. Es muy interesante para conocer las ceremonias, los rituales y las tradiciones de la cultura huichol. El segundo libro es este, Chilambalán de Ixchil, del cual hay mucho que aprender sobre el pensamiento maya, sobre sus calendarios que eran muy precisos y sobre su medicina tradicional. Hasta la próxima. Somos gracias a lo que fueron otros antes de nosotros, es decir, que somos producto de la historia. Y hablar de el español en México y en América es hablar de las culturas que ahora constituyen la mayor parte de la población de hispanohablantes. Lo anterior nos obliga a hablar del papel de la conquista y de todos los cambios culturales que este hecho trajo consigo. Los países de América se fueron consolidando como naciones, de acuerdo con su manera de pensar y de vivir sus entornos específicos.
De ello surgió una diversidad lingüística, es decir, la coexistencia de una variedad de lenguas dentro de un determinado espacio. En el caso de América Latina, sí pesa el tema de la conquista, pero es un proceso al que debemos ver como parte de lo que ahora somos, una nación con una riqueza lingüística vasta en historia y cultura. En el caso de México, gran parte de la educación y del aprendizaje del español se dio por medio de la religión. Acerquémonos a conocer más sobre cómo fue este proceso y qué se tuvo que hacer para que esta lengua fuera más atractiva a las comunidades originarias de nuestro continente. Se lo debemos en buena medida a las órdenes monásticas que llegaron a México. Los franciscanos en 1524, los dominicos en 1526, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1572 y los carmelitas en 1585. Cabe señalar que la enseñanza se dio en las lenguas originarias. Estos hombres de religión fueron grandes lingüistas que tuvieron que aprender los idiomas de América y que al mismo tiempo utilizaron el latín como paradigma de escritura. Ellos elaboraron textos pedagógicos, cartillas, doctrinas, catecismos bilingües y hasta trilingües, además de vocabularios, diccionarios, redacción de textos sobre artes y, por si fuera poco, también desarrollaron el teatro de evangelización. Como observan, entran en juego varios aspectos: la educación, la religión, la lengua, las artes, pero ¿se han preguntado cómo es que todo se combina e impacta el desarrollo de la lengua española en América? Veamos la respuesta. Todo esto lo debemos retomar tiempo atrás, a los siglos XIV y XV en la Europa renacentista. El latín fue desplazándose en beneficio de las lenguas vernáculas, es decir, las que usaban las personas de manera escrita y oral. El latín quedó reservado para la religión, la universidad, la corte y la diplomacia. De ahí que escritores y pensadores como Dante o Lutero escribieran en sus propias lenguas, pues había que expandir el conocimiento. Desde el punto de vista político, el lenguaje fue un instrumento útil para la expansión y construcción de imperios. En la Iglesia, era la lengua idealizada, aunque no todo el clero hablaba latín. De hecho, entre sus filas había personas que no lo hablaban y se comunicaban en su propia lengua. Así que en América la religión fue un factor fundamental para el idioma. Prosigamos. Sí, la religión fue un factor fundamental, pues a pesar de que la enseñanza se dio en lenguas indígenas, también se enseñó en castellano. La lengua de los conquistadores, en español, fue abriéndose camino y, como diría José Luis Rivarola, América aporta un nuevo espacio geográfico y mental para la lengua española que aún estaba en formación. Este hecho, el encuentro con América, es inseparable de la evolución histórica de la lengua española. Varios especialistas han analizado el papel de la lengua escrita como un insumo básico para asomarnos a conocer cómo era la vida cotidiana de esa época. ¿Qué nos muestran los documentos coloniales acerca de la cultura y su influencia en el español? Nuestra especialista nos explica más sobre ello. Los documentos son un arsenal de información en todas las esferas comunicativas, ya que a través de ellos podemos estudiar no solo el habla de una determinada comunidad lingüística, sino que también se van a reflejar aspectos políticos, sociales y religiosos. Al estudiar documentos antiguos, podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que en una carta escrita por una indígena maya en el siglo XVI hay elementos propios de su lengua materna y que son completamente ajenos al español. Los elementos que se reflejan en estos documentos son a nivel sintáctico o léxico. Podemos saber la manera en que convivían, su cosmovisión del mundo, incluso lo que comían, todo esto a través del léxico. Debemos tener en cuenta que, al momento de escribir, surgen alteraciones, pues como decía el lingüista Juan Manuel López Blanch, la torpeza auditiva de los colonizadores impedía que realmente comprendieran las palabras, y al intentar replicarlas, estas quedaban monstruosamente alteradas. Entonces, debemos ser conscientes de que algunas descripciones que nos han llegado pueden ser erróneas. Es nuestro trabajo buscarlas y precisarlas. También podemos conocer mucho acerca de la manera de vestir, qué es lo que traían los españoles en sus prendas, en sus trastos, y todos estos elementos que de alguna manera forman parte de la cultura de esas personas.
Una cuestión obligada es hablar sobre las prácticas culturales que existían en América antes de la conquista. Continuemos. Las prácticas culturales comunes eran el trueque y las creencias politeístas, es decir, adorar a más de una deidad. A estas creencias los misioneros las clasificaron como delitos en contra de la fe porque no estaban acostumbrados a ellas. De hecho, a las personas que siguieron practicándolas las enjuició en los primeros siglos de Inquisición monástica. Este tipo de actos paganos fueron tachados de hechicería, idolatría y brujería. El legado de la época colonial en el México de hoy está a la vista, pero a veces no es tan fácil percibir los elementos lingüísticos que le debemos a esa época y en específico a sus prácticas culturales. ¿Quieren conocer algunos de los elementos que hayan perdurado desde la época colonial y que sigan teniendo una influencia en nuestras conductas lingüísticas? Puedo citar algunos como el uso de la expresión mande, el empleo de usted para tratar a las personas o algunos usos verbales que han quedado estigmatizados, como puede ser la voz aiga. Una apreciación muy común entre especialistas y personas de otros países sobre el español que se habla en México es que es muy indirecto. Damos rodeos y no usamos las formas en imperativo. Preguntamos a la doctora Mora si ella estaba de acuerdo con esa caracterización y qué factores culturales estarían incidiendo para que lo hablemos de esa manera. Estas fueron sus palabras. Además del tipo de educación, se debe a factores psicológicos como el miedo o el tabú. Uno es el llamado tabú de la delicadeza, el cual se utiliza para evitar el uso de palabras relacionadas con cuestiones sexuales. Sobre la influencia de las culturas indígenas en la conformación del español en América Latina y en cómo influyen en el desarrollo de la vida cotidiana, pongamos atención. La importancia la encontramos en el léxico que heredaron. Ahí es donde se muestra la influencia de estas lenguas en el español. Gracias al léxico conocemos los utensilios de cocina, la manera en que vestían, su relación con el campo, así como la herbolaria que requerían para llevar a cabo sus ritos. Y este léxico que nos ha sido heredado lo continuamos utilizando. Por ejemplo, tenemos verbos como tatemar o pepenar que seguimos empleando de manera cotidiana. También podemos conocer mucho acerca de la manera de vestir, qué es lo que traían los españoles en sus prendas, en sus trastos y todos estos elementos que de alguna manera formaban parte de la cultura de esas personas. Estos vocablos sobreviven al paso del tiempo, ya que los empleamos en nuestras vidas. Ahora hablemos de nuestros días. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo y los usuarios de este idioma no somos ajenos a la globalización, al influjo del inglés y los movimientos migratorios. Pero ¿ustedes saben en qué afectan a nuestras prácticas culturales y a la lengua española todos estos hechos? Acompáñenme de nuevo con nuestra especialista. La globalización es un hecho de gran impacto. Uno de los efectos que desafortunadamente trae consigo es la desaparición de las lenguas que tienen muy poca cantidad de hablantes. Respecto al influjo del inglés, se observa que el uso de esta lengua avanza cada vez más, volviéndose poco a poco la más importante a nivel mundial. Posee una influencia grandísima en los medios de comunicación, la educación y la publicidad, así como en la música, la moda, el cine y hasta la investigación, pues muchos de los resultados de avances científicos deben escribirse en ese idioma. Otros aspectos de interés son los movimientos migratorios. Para nuestra área de estudio, esos tránsitos de gente representan un impacto importante en nuestra variabilidad lingüística. Conozcamos más al respecto. La gente adopta usos y costumbres de otras culturas, y como es de esperarse, también se adopta el lenguaje. De esta manera, integramos nuevas formas de expresión a nuestra vida diaria, como el uso de la expresión vale, que originalmente se emplea en España. Hemos hecho un recorrido por las culturas, por los pueblos y por las épocas. Nuestro tiempo de concluir está llegando. Para finalizar, formulamos una última pregunta a nuestra especialista. ¿Para qué es importante adentrarnos a conocer más sobre los factores culturales y su impacto en la diversidad lingüística del español? Enseguida veremos su respuesta.
Es importante para conocer la historia y la cosmovisión de una comunidad lingüística y porque nos permite conocer distintas formas de expresión. Asimismo, nos sirve para identificar diferentes maneras de hablar la misma lengua y con esto aceptar la diversidad. Como un reto para esta sesión, les proponemos preguntar a sus familiares por alguna palabra que tenga que ver con acciones culturales y que ya casi no se utilicen. Quizá descubramos que los que nos rodean tienen un horizonte lingüístico que no esperábamos. Con esto llegamos al cierre de esta sesión. Nuestro aprendizaje esperado fue: investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanoparlantes. Y el propósito de la sesión, reconocer factores culturales en la diversidad lingüística del español. Extendemos nuestro agradecimiento a la doctora Idaneli Mora por su tiempo y su valiosa participación con sus aportaciones para esta sesión. Les invito a que complementen esta sesión con su libro de texto. Esto les ayudará a reforzar su aprendizaje. También pueden realizar las actividades que en él se señalan. Y si tienen alguna duda, siempre pueden recurrir a sus apuntes y notas. Gracias por compartir con nosotros una sesión más de Lengua Materna 2, en la que hemos aprendido sobre la importancia de reconocer los factores culturales en la diversidad lingüística del español. Podemos decir que todas las personas hispanoparlantes somos muchos corazones, misma lengua. Si necesitan volver a consultar la sesión, pueden revisar los horarios de repeticiones del programa Aprende en Casa 2. Muchas gracias y hasta la próxima. Si tienes dudas o